como ¿qué es en realidad la Biblia? ¿Es su lectura simplemente interesante, buena para seguirla como una norma para una mayor calidad de vida? ¿O es más bien un libro de la máxima importancia para el ser humano de todos los tiempos? Más allá de todo prejuicio o idea superficial, pretendemos exponer este libro de alcance universal tal como se nos presenta. Por ello, realizaremos un viaje a través de la Biblia. En otras palabras, llevaremos a cabo un estudio completo de los libros conocidos como las Sagradas Escrituras. Comenzaremos con algunas sesiones de introducción en las que consideraremos a la Biblia desde una perspectiva general, observando por una parte la diversidad de sus libros y por otra su unidad como palabra de Dios para la humanidad. A continuación iremos comentando y de forma alterna un libro del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, y así sucesivamente hasta abarcar toda esta biblioteca. Pretendemos profundizar en la interpretación, en el significado del mensaje bíblico, en la meditación y en la aplicación práctica. Deseamos que recibáis inspiración y la energía necesarias para hacer frente a las necesidades e interrogantes de la vida diaria. Este libro posee abundantes recursos para ello. Los cristianos e incluso muchos no cristianos adoptan una actitud de respeto ante la Biblia. Numerosos oyentes seguramente tienen un ejemplar en sus hogares, aunque con frecuencia este libro continúa siendo un libro cerrado o poco conocido. Utilizando el marco natural de la historia de la humanidad, que incluye relatos de la vida de toda clase de personas, autores bíblicos o meros protagonistas, y pasando por el devenir histórico de varios pueblos y naciones, recorreremos las evidencias y el drama de la tragedia humana desde su origen, destacando al mismo tiempo el principio y desarrollo de la historia de la salvación, en la que el amor de Dios, encarnado, presente en Jesucristo, salva, restaura y transforma al ser humano. De esta manera, Dios le capacita para vivir en este mundo una vida plena, en armonía con el Creador y con sus semejantes, proyectándole hacia un futuro que se extiende más allá de esta vida, a la vida eterna, y que afecta no solo a quienes han creído en Jesucristo, sino que incluye igualmente la transformación de toda la creación. Introducción a las normas para la interpretación de las Escrituras. ¿Es la Biblia importante? La Biblia es probablemente el libro más injustamente tratado de cuantos libros se hayan escrito jamás. Ha sido atacado como ningún otro libro ha sido combatido. Con todo, ha resultado de ayuda y lo es actualmente para millones de personas alrededor del mundo. Y este fue el caso durante miles de años. Un libro de esta naturaleza, con un impacto tremendo en la raza humana, merece ciertamente una consideración inteligente por parte de todos. En el Quijote de la Mancha se encuentran citas concretas de personajes bíblicos que demuestran que Cervantes era un lector de la Biblia. En su obra encontramos huellas de los salmos del rey David, de los proverbios del sabio Salomón, de los evangelios y de los escritos de San Pablo. Como un ejemplo tenemos la siguiente cita. Se nos manda que hagamos bien a nuestros enemigos, que amemos a los que nos aborrecen. Mandamiento este que, aunque parece algo dificultoso de cumplir, no lo es sino para aquellos que tienen menos de Dios que del mundo y más carne que espíritu. En su lecho de muerte, Sir Walter Scott le pidió a Lockhart que le leyese algo. A medida que éste examinaba la estantería de libros que Sir Walter había escrito, le preguntó perplejo, ¿qué libro le leo? Y Sir Walter le respondió, ¿por qué me hace usted esa pregunta? No hay más que un libro. Tráigame la Biblia. Solamente hay un libro para cualquiera que esté en su lecho de muerte, pero al mismo tiempo es el libro para todo aquel que se encuentre implicado en las luchas de la vida.
Muchísimas personas no se interesan por la Biblia hasta que llegan al final de sus vidas, o hasta el momento en que confrontan grandes dificultades. Si bien resulta maravilloso disponer de un libro en el cual encontramos consuelo en esos momentos, ese mismo libro existe para que puedas vivir con plenitud el vigor de la vida. Es el libro para que hoy hagas frente a la vida, y es el libro que te proporciona la única ruta segura para transitar por este mundo y hacia el mundo del futuro. Es el único libro que puede capacitarnos para confrontar las situaciones inesperadas, amortiguando los impactos con que nos sorprende la vida. La Biblia es, pues, diferente de cualquier otro libro. Es evidente que este libro ha influenciado a hombres importantes, quienes a su vez han influenciado al mundo. Permitidme compartir con vosotros algunos ejemplos. Un príncipe africano vino a Inglaterra y fue presentado a su majestad la reina Victoria. El príncipe le formuló una pregunta muy significativa. ¿Cuál es el secreto de la grandeza de Inglaterra? La reina tomó en sus manos un ejemplar de la Biblia bellamente encuadernado y se lo presentó al príncipe con estas palabras: «Este es el secreto de la grandeza de Inglaterra». Gladstone, estadista y primer ministro, y posiblemente una de las mentes jurídicas más brillantes que produjo Inglaterra, dijo: «Hablemos de asuntos de actualidad. No hay más que una cuestión, y esa es el Evangelio. Este puede y será capaz de corregir todas las cosas. Me complace decir que casi todos los hombres más encumbrados de Gran Bretaña son cristianos». Este era el caso allá por el año 1800, y Gladstone continúa diciendo: «Yo he ocupado cargos públicos por 58 años. Excepto en 11 de ellos, estuve en el gabinete del gobierno británico, y durante esos 47 años he estado relacionado con 60 de los genios de este siglo. De esos 60, excepto 5 de ellos, todos los demás eran creyentes». Personalmente creo que una parte de los problemas que tenemos hoy en el mundo se debe a que hay pocos creyentes en posiciones de liderazgo, que conozcan la palabra de Dios y que sean transformados por ella. Michael Faraday, probablemente el más grande investigador científico, dijo allá por el año 1800: «Pero, ¿por qué se extraviará la gente cuando tiene este libro bendecido de Dios para guiarles?». Isaac Newton, científico hace 2 siglos, dijo lo siguiente: «Si la Biblia es cierta, se acerca el momento en que los seres humanos viajarán a 80 kilómetros por hora». En su respuesta, Voltaire, el escéptico francés, le replicó: «Pobre Isaac, esto solo demuestra lo que el estudio bíblico puede producir en una mente que en otras circunstancias actuaría científicamente». Sería interesante tomar nota de lo que algunos líderes mundiales han dicho sobre la Biblia. John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, declaró: «He examinado todo, es decir, todas las Escrituras, así como también mi propio ámbito reducido, mis medios sencillos y lo que mi ajetreada vida me permite, y el resultado es la conclusión de que la Biblia es el mejor libro del mundo. Ella contiene más de mi pequeña filosofía que todas las bibliotecas que he visto, y esas partes de la Biblia que no puedo reconciliar con mi pequeña filosofía, las postergo para una investigación futura». Después, este mismo presidente dijo: «Hablo como un hombre del mundo habla a todos los hombres de este mundo, y os digo, examinad las Escrituras. La Biblia es el libro que está por encima de todos los otros libros, para ser leído en todas las épocas y bajo todas las condiciones de la vida humana. No existe para ser leído completamente 1 o 2 veces para luego ser dejado de lado, sino para ser leído cada día en pequeñas porciones».
Este mismo presidente en su tiempo engrandeció a su nación, no llevándola a guerras contra otros países y resolviendo además los problemas de la calle. Alguien podría hoy replicar diciendo, bueno, los problemas no eran entonces tan complicados como lo son en la actualidad. Sin embargo, para aquellos días sí lo eran. Cuando líderes con influencia sobre una nación se apartan de los principios éticos, morales o espirituales de la palabra de Dios, esta quiebra o falta de fundamento marca la trayectoria de la nación. Y cuanto más se avanza en esa dirección, más se complican nuestros problemas. Con todo, hombres y mujeres en posiciones de autoridad están reconociendo que no existe una solución humana para ciertos problemas. Esta es la razón por la cual estoy enseñando la palabra de Dios en su totalidad. Creo que es la única solución. Sinceramente hablando, sería mejor que volviésemos a esa palabra. Thomas Jefferson, otro presidente de Estados Unidos, dijo sobre la Biblia: «Siempre he dicho, y siempre lo repetiré, que el estudio cuidadoso del volumen sagrado logrará mejores ciudadanos, mejores maridos y mejores padres». Esto es algo para reflexionar hoy en día, cuando nuestros conciudadanos están destruyendo totalmente las ciudades en que viven y en tiempos en que el divorcio se está haciendo cada vez más común. Fue Daniel Webster quien hizo la siguiente declaración: «Si hubiera en mi estilo o pensamiento algo que mereciese elogio, el mérito se debería a mis buenos padres por haber inculcado en mi mente un primer amor por las Escrituras. ¿Y qué diremos de ti, padre cristiano o madre cristiana? ¿Estás formando a un Daniel Webster en tu hogar o más bien a un pequeño rebelde?». Webster también afirmó: «La he leído toda, a la Biblia, muchas veces. Ahora he adoptado la costumbre de leerla completamente una vez al año. Es el libro de los libros, tanto para abogados como para teólogos. Tengo compasión de aquel que no pueda encontrar en sus páginas una provisión abundante de pensamiento y de reglas para la conducta». Voy a citar un párrafo de Henry Van Dyke titulado El libro de los libros. «Nacida en el Este y vestida a la manera original y con sus metáforas, la Biblia recorre los caminos del mundo con pie seguro y familiaridad, entrando en país tras país para encontrar por todas partes su plena justificación. Ha aprendido a hablar en cientos de idiomas al corazón de los hombres. Entra al palacio para decirle al monarca que es un siervo del Altísimo, y a la casita de campo para asegurarle al campesino que es un hijo de Dios. Los niños escuchan sus historias maravillados y complacidos, y los sabios meditan en ellas, considerándolas como parábolas de la vida. Tiene una palabra de paz para los momentos de peligro, una palabra de consuelo para el tiempo de las calamidades y una palabra de luz para la hora de la oscuridad. Sus autorizadas palabras son repetidas en las reuniones y sus consejos susurrados en los oídos de los solitarios. Los malvados y orgullosos tiemblan ante sus advertencias, que para los heridos y penitentes resuenan como la voz de una madre. Los lugares desiertos y solitarios se convierten por esas palabras en lugares alegres, y el fuego en la chimenea ha iluminado la lectura de sus páginas bien gastadas. Se ha entretejido a sí misma en nuestros sueños más queridos. Así que el amor, la amistad, la simpatía y la devoción, la memoria y la esperanza se visten con las maravillosas vestiduras de su entrañable lenguaje, exhalando un hálito de incienso y mirra. Hasta aquí la cita de Henry Van Dyke. Ahora, ¿por qué es la Biblia un libro único? La Biblia es de muchas maneras un libro muy inusual. Por ejemplo, tiene una autoría doble. En otras palabras, Dios es el autor de la Biblia, y en otro sentido podemos decir que el hombre es el autor de la Biblia.
Efectivamente, la Biblia fue escrita por unos 40 autores durante un período aproximado de 1500 años. Algunos de estos hombres nunca oyeron hablar de los otros y nunca hubo un acuerdo secreto entre los 40 autores. 2 o 3 de ellos podrían haberse reunido, pero los demás nunca pudieron haberse conocido. Y sin embargo, han presentado un libro que se caracteriza por la más maravillosa continuidad que cualquier libro que jamás haya sido escrito. Además, está libre de errores. Cada autor expresó sus propios sentimientos para su propia generación. Cada uno de ellos tenía sus limitaciones y cometió sus equivocaciones. El pobre anciano Moisés las cometió, pero cuando él estaba escribiendo el Pentateuco, de alguna u otra forma no se introdujeron allí errores. Como puedes ver, es un libro humano y sin embargo es un libro de Dios. Es un libro muy humano, escrito por hombres de todas las ocupaciones profesionales, príncipes y mendigos, los muy intelectuales y los más sencillos. Por ejemplo, Lucas, el autor del Evangelio, escribe en griego más bien clásico, en un período en que el griego popular, llamado koiné, era utilizado por el pueblo. Su griego es magnífico. Pero Simón Pedro, el pescador que luego sería apóstol, escribió también en griego. El suyo no es tan elaborado, pero Dios, el Espíritu Santo, utilizó a ambos hombres. Les permitió expresar exactamente sus pensamientos, sus sentimientos, y sin embargo, por medio de ese método, el Espíritu de Dios fue capaz de ejercer su influencia de tal manera que Dios dijo exactamente lo que quería decir. En esto consiste la verdadera maravilla de este libro, la Biblia. Es un libro de Dios. En la Biblia Dios pronuncia 2500 veces las frases Dios dijo o así dice el Señor. Dios ha dejado bien claro que Él está hablando por medio de este libro. Es un libro que puede comunicarte y transmitirte vida. Puedes incluso convertirte en un hijo de Dios engendrado como lo expresa la Biblia misma con estas palabras: no por simiente corruptible, sino por la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la vía de comunicación de Dios para el hombre. Y si Dios hablase desde el cielo precisamente ahora, se repetiría a sí mismo, porque ya ha dicho todo lo que quería decir a esta generación. Cuando el hombre fue a la luna, no descubrió nada que Dios no supiese ya cuando nos entregó la Biblia, porque Él es el mismo Dios que creó este universo en el que hoy nos encontramos. La Biblia es, pues, divina y humana. En cierta forma es como el Señor Jesucristo, que caminó por esta tierra y se fatigó, sentándose junto a un pozo. Aunque Él era Dios, era también hombre. Habló con las personas aquí en el mundo, comunicándose con ellos. Este es un libro que comunica. Habla hoy a la humanidad. La Biblia llega a los seres humanos tal como ellos son y en la situación en que se encuentran. Creo oportuno citar al obispo Pollock cuando dijo: la Biblia es como un pasillo entre dos eternidades, por el cual camina el Cristo de Dios. El eco de sus pasos invisibles resuena a través del Antiguo Testamento, aunque nos encontramos con él cara a cara en la sala del trono del Nuevo Testamento. Y es por medio de Cristo solamente, crucificado por mí, que yo he encontrado el perdón de los pecados y la vida eterna. El Antiguo Testamento se resume en la palabra Cristo. El Nuevo Testamento se resume en la palabra Jesús. Y el resumen de toda la Biblia se halla en la frase: Jesús es el Cristo.